capítulo 6, verso 14 y verso 15. Mateo capítulo 6, verso 14 y verso 15. Es el final de la oración, o bueno, lo que digamos la transición de la oración del Padre Nuestro a lo siguiente que va a ser el ayuno. Y el día de hoy vamos a leer solamente estos dos versos. Dice así: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. ¿El perdón de Dios no es completo? ¿El perdón de Dios no es eterno? ¿O el perdón de Dios es parcial? ¿O por qué el Señor Jesús habla y dice: hey, hay algo que quiero que tengan presente? Que si ustedes no perdonan, entonces no pueden ser perdonados. Entonces, ¿la salvación dependerá de mis obras, de mi perdón hacia los demás? La respuesta a todas estas preguntas es no. ¿El perdón de Dios es absoluto? Completo. ¿El perdón de Dios depende de nuestras obras? No. ¿El perdón de Dios o la salvación se puede perder? No. Entonces, ¿por qué dice el Señor Jesús esto? El perdón condicional de Dios. Voy a leerlo en otra traducción. Dice: si ustedes, y usa esta misma cláusula condicional, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre, que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Entonces, es claro que está hablando de un perdón condicional. ¿Qué dice o cómo entendemos esto? Bueno, verso 14. El Señor Jesús termina el verso 13 diciendo: y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Y pareciera que regresa al verso 12. Hace 2 semanas hablamos del perdón. Perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y el verso 14 dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Entonces, el Señor Jesús está reiterando su enseñanza sobre el perdón. ¿Qué relación tiene el verso 13? No nos dejes caer en la tentación, no nos metas en tentación. ¿Se acuerdan que dijimos? Es pedir ayuda para no pecar contra Dios, para vencer el pecado. El Señor Jesús, ¿qué está diciendo? Después dice: pero si ustedes... Entonces hay una relación entre la tentación, uno de los pecados más graves que podemos encontrar en la Biblia, junto con el temor, que pueden dañarnos y pueden estorbarnos a caminar una vida victoriosa y disfrutar de Dios, es el enojo, es la amargura. ¿Cómo se combate el enojo, la amargura? ¿Cómo? Con el perdón. ¿Quieres no tener problemas con el enojo? Tienes que perdonar. Sí. ¿Quieres no estar amargado y tener después conflicto con todo mundo y pelear con todo mundo y ver todo mal y estar arder siempre? Tienes que perdonar. Hacia ahí va la dirección de este pasaje. Entonces, el verso 15 dice que Jesús dice: tienen que perdonarse entre ustedes. El verso 15 dice: porque si ustedes no perdonan, entonces hay un problema con el Padre, que el Padre no los puede, no los va a perdonar. Entonces, ¿qué dice la Escritura sobre Dios? Jesús está enseñando, habla del perdón y hace una analogía del perdón entre Dios, de Dios hacia los hombres, como el perdón o la comparación que debe de haber entre los hombres, el perdón entre los hombres. El verso 15 habla del Padre como el que perdona siempre.
Hay personas que dicen, es que Jesús murió por mis pecados pasados, presentes y futuros, yo no tengo por qué pedir perdón porque mis pecados están perdonados. Esa es una herejía. Esa es una enseñanza equivocada. Mucha gente dice eso. El perdón eterno está pagado, pero la relación con Dios, ¿por qué Jesús hablaría de perdona nuestras deudas? ¿Por qué primero Juan diría confesemos nuestros pecados? ¿Por qué Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar? Y ahorita lo voy a platicar. Y Jesús le dice hasta 70 veces 7. ¿Y por qué Jesús dice si ustedes no se perdonan, no los van a perdonar el Padre? Porque el perdón es necesario. Ahora hablemos de las personas. Jesús, al hablar del perdón entre nosotros, bueno, entre las personas, está hablándole a las personas, ¿qué les dice? ¿O por qué les habla del perdón? Da por hecho algo. Va a haber ofensas. Jesús no dice, no está hablando, mira, si me equivoco y piso a Abby, pues me tiene que perdonar porque fue una equivocación. O si aviento a alguien, pasé y me tiene que perdonar porque es una equivocación. Y si a mí me avientan, yo tengo que perdonar porque es una equivocación. La palabra que el Señor usa hacia perdonar sus transgresiones o perdonar sus pecados, esa palabra habla no de errores, habla de intenciones, habla de ofensas intencionales. O sea, no está diciendo perdona al que se equivocó y te pasó algo. Está diciendo el Señor Jesús que debemos perdonar o debían perdonar las personas las ofensas. Ahora, ¿a quién le está hablando? A judíos que los romanos los han robado, los han golpeado, les han hecho caminar no 1 milla, 2 millas para llevar la carga de los soldados, mujeres que han sido maltratadas, ofendidas y a veces hasta abusadas, de huérfanos que los abandonaron sus padres o que murieron por causa de los romanos o por una enfermedad. Está hablando en una sociedad donde perdonar no era, está bien, te perdono. O como dicen los niños, le pegan al otro niño, le quitan el juguete y mamá le dice, pídele perdón al niño. Y el niño voltea y dice, ¿me perdonas? Y ya se olvidó todo. Ni hubo arrepentimiento, ni hubo esa condición de decir perdón. Y la mamá tampoco le importa que al otro niño lo hayan ofendido. Lo importante es que su hijo no sufrió daño. Porque cuando sufre daño el hijo, ¡ay sí! No arde Troya. Entonces, Jesús está diciendo, tienen que perdonar a los hombres. No dice al hermano, no dice a la familia, no dice a los de la fe. Dice a los hombres, a todos. Ya se empieza a poner como difícil, ¿no? Ya se o sea, ¿ustedes creen que eso fue popular? ¿Fue hermoso? Le dijeron, no, claro que sí, Señor. ¿Sí? Miren, podríamos, un amigo dijo, un día, ok, yo perdono a la persona. Y entonces me aguanto lo que me hizo. Y entonces se va por la vida como no pasó nada. Y yo ya lo perdoné. Así de fácil. Y ese amigo decía, y como que dice, no, uno, bueno, está bien, Dios, tú lo dices, pero, ay, no, así como que, Señor, pero, ay, y hay esa batalla en el corazón. Está hablando de delitos, no está hablando de simple equivocación. Está hablando de cosas, las que fueran. Entonces, Jesús da por hecho, y tenemos que entender eso, la gente no solamente se va a equivocar y nos va a hacer daño, la gente puede intentar hacernos mal, la gente puede intentar o no intentarlo, hacer algo malo. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Si te perdona, perdónalos. Si te pide perdón, perdónalos. No lo dice, no dice. Estuvimos viendo y hemos hablado últimamente un poco del perdón. El perdón no se trata de arreglar mi asunto propiamente con la persona que me ofendió. Es que me pegaste y me dolió, pídeme perdón y ya. No, a las personas no les interesa mucho que las perdonen, ¿no? El perdón se trata de una restauración en mi corazón que Dios produce cuando yo perdono a otra persona. El perdón se trata de Dios y yo, el ofendido. Dios hará cargo de las personas. Acuérdense, dice la Biblia,
A Dios no se le va a ir una. A mí no me debe interesar y no debo de guardar en mi corazón el deseo de venganza. En el verso 15, entonces, que ya vimos que no se trataba de que les pidieran perdón o de si era un error, sino de perdonar lo que fuera, acciones intencionales, ofensas, descaradas. El verso 15 dice, ¿qué tanto te interesa tu relación con Dios? Podríamos entenderlo así, ¿no? ¿Qué tanto les interesa su relación con Dios? Porque si ustedes no perdonan al que te ofendió y te hizo daño y fue malo contigo, Dios no te puede perdonar, no te va a perdonar. ¿Qué tanto te interesa tu relación con Dios? Entonces ese es podría ser el principio para el perdón. No se trata de mí, es que yo quiero estar bien y quiero ser libre de la amargura y poder vivir feliz. Se trata de mi relación con Dios. De eso se trata entonces el perdón. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está enseñando? Ya dijimos, o estamos hablando sobre el perdón divino, y el perdón divino lo da Dios. La palabra es afiemi y significa perdonar. Esa palabra se usa a veces para el divorcio, ¿sí? Para despedir a alguien, cuando alguien se separa y se despide, como pagar las deudas o dejar las deudas totalmente canceladas. El Padre perdonó mis deudas, las pagó Él por medio de Jesús. Entonces el perdón se trata de que no voy a pagar a lo mejor el delito, el mal que me hicieron a mí, pero se trata de que no necesariamente van a restaurar el daño que me hicieron, que voy a tener que perdonar y aprender a vivir con el daño que me hicieron. Además, a final de cuentas no lo podemos cambiar. ¿Podemos cambiar algo? Un niño que avienta a otro y se cae y se rompe los dientes y ¿se puede perdonar? Sí, pero ¿se puede arreglar? No. Entonces, ese es el perdón que describe la Biblia. Me dañaron y yo tengo que dar por pagada la deuda, y la forma de hacer eso es que tengo que aprender a vivir con ese daño, con esa herida que me causaron. Oye, pero es que entonces se trata de sufrir y se trata de que voy a hacer el tapete de todos. No, se trata de que tu relación con Dios depende de que tú puedas ser librado del resultado de no perdonar. ¿Cuál es el resultado de no perdonar? Estar enojado, estar amargado y tener dice Hebreos, un estorbo con Dios. Entonces el perdón se trata de mi relación con Dios, pero de mi bienestar en el corazón. Hagamos la aclaración entonces. El perdón eterno, ¿de qué se trata? Romanos capítulo 5, verso 1. Seguramente se lo saben de memoria. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces el perdón habla ¿de qué? De ser justificados, de que nuestros pecados, lo voy a leer en esta traducción, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 1, dice así, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Efesios capítulo 1, verso 7. Todos estos versos nos hablan de qué significa el perdón. Significa que nuestros pecados son justificados, fueron pagados. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos redención mediante su sangre. Tenemos redención mediante la sangre ¿de quién? De Jesús. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Vayamos a Juan capítulo 5, verso 24. El perdón eterno está garantizado por medio del sacrificio o gracias al sacrificio de Jesús. Juan 5:24 dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, ha quedado claro: remisión, pago de nuestros pecados, liberación de nuestra deuda, no hay condenación, no vamos a ir al infierno. Pero la Biblia nos enseña, dice el profeta, no es que la mano de Jehová se haya acortado para salvar, sino que sus pecados han hecho separación entre ustedes y Dios. ¿Sí? Entonces, entendemos que aunque yo eternamente tengo un lugar asegurado por el perdón de Dios, los pecados que yo cometo a partir de que yo fui salvo tienen una repercusión, tienen consecuencias. Hay frutos o resultados de ese pecado y también afectan la forma en la que me relaciono con Dios. No se trata del cielo o del infierno, se trata de la relación con Dios. Entonces, veamos Mateo capítulo 18. ¿A qué se refiere? Ya quedó claro, el perdón eterno. ¿Ok? No hay condenación, no hay más pago que hacer por nuestros pecados, pero vamos a hablar ahora, el primer punto es el perdón eterno de Dios, el segundo punto, el perdón humano. Vamos a hablar del perdón humano. ¿A qué se refería el Señor Jesús con que perdonemos para ser perdonados? Mateo 18, 21 y 22. Fíjense lo que dice. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí, que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces, para que podamos entender esto, había como una enseñanza entre los rabinos, los maestros de la ley, que decían: tú debes de perdonar a tu enemigo hasta 3 veces. Entonces Pedro, que era bien santo, bien bueno, llega y le dice: maestro, ¿cuántas veces perdonaremos? ¿Hasta 7? O sea, no 3, hasta 7. Y tú dices: no, hombre, Pedrito, o sea, ahora sí había orado, ¿no? O sea, se presenta así como: Señor. Y Jesús le dice: no, Pedro, 70. Esa frase o ese modismo 70 veces 7 significa siempre. No es que haga la cuenta 70 por 7, 490, entonces llevas... ¿Mande? Yo llevo 300. Sí, ¿no? Y como las rayitas que va marcando uno. No, significa siempre, siempre. Ahora, ya estamos hablando en esta pregunta. Pedro le dice a Jesús: ¿hasta cuántas veces tendré que perdonar a Juan? O perdonar a Mateo, o perdonar a alguno de estos que estaban alrededor. O sea, dentro de la iglesia o dentro de los discípulos de Jesús había la necesidad del perdón, porque no somos buenos, porque debemos buscar la santidad. Hace una semana o hace 2 semanas, no me acuerdo, les explicaba. La santidad, si la definimos, significaría el proceso a través del cual voy venciendo el pecado. Voy obteniendo victoria sobre el pecado. La santificación es el proceso a través del cual Jesús se va convirtiendo, va adquiriendo mayor señorío en mi vida. ¿Sí? Pero la santificación no es que yo me porte bien y yo le diga: Aarón, Avi, pórtate bien, o algunos de ustedes, pórtense bien, échenle ganas. La santificación o la santidad es el resultado de ver a Jesús y quedar impresionado por cómo es Jesús. Estamos viendo que Jesús habla del perdón. ¿Cuántas veces Jesús tuvo que perdonar a Pedro? Que estamos hablando de Pedro.
¿Cuántas veces? Mire, vayámonos al final del ministerio. Ya le había dicho, apártate de mí, Satanás, ¿no? Y se lo dijo no en privado. No, Pedro. No. Estaba ahí la bola, ¿no? Y Pedro así como bien adornado. Oh, Señor, que no te pases. Porque ya, bueno, yo me imagino, me cae bien Pedro porque a veces digo... Todos somos Pedro. Sí, ¿no? Hashtag, todos somos Pedro. O bueno, por lo menos yo creo que a veces sí soy muy... Ay, ya me quedé con el hashtag. Pero, ¿se acuerdan que Pedro, no, Señor, no, eso no, a ti no te pasa eso? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús así? No le dijo, ven Pedrito, mira, aliviánate. Mira, ya, pórtate bien, ya, cállate, ya. ¿Qué le dijo enfrente de todos? ¿No se acuerdan? Apártate de mí, Satanás. ¿Y Pedro no se tiró al piso? Pedro no dijo, ¿cómo decían? Qué falta de amor, ¿no? Ya me voy de este lugar porque aquí no hay amor. No. Y además de esas, Pedro era famoso, ¿no? ¿Se acuerdan que le dice Jesús, mira, va a pasar esto en tu vida? Y Juan estaba atrás y le dice, ¿y él? Y Jesús le dijo, ¿qué dijo? ¿Qué te importa? Bueno, ¿qué a ti? Literalmente. Esa es Jesús perdonó las últimas veces, 3 veces Pedro negó a Jesús. Entonces se da por entendido, el Señor está mostrando lo que significa el perdón humano. No hay límites para el perdón que debemos darnos los unos a los otros. No hay límites. Y hablamos de nosotros, decimos, bueno, pues nos caemos bien, ¿no? Nos queremos, hemos vivido, nos conocemos de tiempo y hay una historia y está bien. Pero la gente de afuera también nos ha hecho. Y Jesús dijo, perdónalos. Entonces, el perdón no se trata de algunas veces. Regresamos al perdón de Dios, el perdón temporal. Ya dijimos, el perdón eterno se ha dado. Pero hablemos, o qué dice la Escritura. Abran su Biblia, por favor, en Hebreos. Hebreos capítulo 12, versos 5 en adelante. Dice así: porque el Señor enseña esto. Vean, además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La Biblia nos enseña que Dios va a tratar con nuestro pecado como hijos suyos. Y la Biblia nos dice que nos van a disciplinar. Dios en su bondad nos va a disciplinar por el pecado que cometamos. O sea, ya las transgresiones fueron perdonadas, ¿sí o no? Eternamente. Pero si yo peco, Dios me va a ¿qué? Disciplinar. Entonces pensemos en esto. Vayamos a la primera de Juan. Precisamente, te equivocaste y Dios te va a disciplinar y va a tratar en tu corazón. Pero ¿qué dice primera de Juan 1:9? Dice el 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos por toda o de toda maldad. Entonces, pecaste, Dios te disciplina. ¿Qué tienes que hacer? Ir, confesar tus pecados. ¿Y qué dice Dios? Te va a perdonar. 1 Juan 2:12. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Era verso 12 solamente. ¿Qué dice? Les han sido perdonados ya sus pecados. Pero necesitamos tratar el asunto del perdón. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 13. El Señor Jesús, están todos en el aposento alto y antes de cenar, ¿qué hizo? Se levanta,
toma una toalla, un poco de agua y va y lava los pies. El perdón del que estamos hablando, este perdón temporal que el Padre nos da, que el Padre nos dice que hagamos, ese perdón tiene que ver con eso. ¿Se acuerdan que Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no me vas a lavar los pies? Pedro otra vez, siempre sale no me vas a lavar los pies. Y Jesús dice, al que no le lave los pies, no tiene parte conmigo. Pedro le dijo, entonces báñame todo. Y Jesús le dijo, no. Entonces este perdón temporal del que estamos hablando es el perdón que diariamente necesitamos todos de Jesús. Es el perdón que diariamente nosotros tenemos que darle a las personas. Ese es el lavado de pies del que habló el Señor Jesús. Si regresáramos a Mateo capítulo 18, después del verso 21 y 22, que Pedro se preguntó sobre el perdón, el Señor Jesús da una parábola, da una enseñanza, sigue hablando sobre, vamos a Mateo. Mateo 18, del 23 hasta el final. ¿Se acuerdan de la parábola de los deudores? Que dice que había el rey, o dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Aquí le ponen como anotación 216 toneladas de plata. Dice, pero no teniendo con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y así pagara la deuda. De todas maneras no alcanzaba con eso. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. ¿Podía pagarse esa deuda? No. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó toda la deuda. Dice la historia que después de esto, ¿qué pasa? Tal se encuentra otro consiervo, me debes, y le debía una cantidad mínima. Y entonces, ¿qué es lo que hace? El siervo le dice, perdóname, te voy a pagar toda la deuda, y lo empieza a ahorcar y lo empieza a maltratar. Y entonces llaman otra vez al siervo que lo acaban de perdonar y le dice, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. ¿Qué es lo que estaba enseñando y mandando el Señor Jesús? ¿Qué debía? Es una instrucción, es una orden. Todas aquellas personas que quisieran ser parte del reino, que eran parte del reino, debían perdonar a sus ofensores. Es un requisito, es una orden. Tienes que perdonar. ¿Qué hubiera pasado si todos hubieran practicado el perdón? Imagina qué hubiera pasado en ese grupo de personas si todos hubieran practicado el perdón entre ellos. ¿Hubiera habido divisiones? No, porque no hay lugar. Oye, pero es que te sigue buscando tu mal. Bueno, la Biblia ya lo vimos, habla de que cuando uno experimenta injusticia tiene que ir ¿con quién? Con la autoridad. Y muchas veces a las mujeres se les decía, llegaban y decían, es que me golpeó mi esposo, y decían, perdónalo. Y después venía con el ojo morado y perdónalo. La Biblia no dice eso. La Biblia sí dice, perdónalo, pero no te dice, tienes que seguir exponiendo tu vida. Y la Biblia enseña que para eso Dios ha puesto autoridades. Y dice en Romanos 13, y es más, tienen la espada para tratar con el malvado. Entonces, el perdón no se trata de que la persona cambie. El perdón no se trata de seguir como tapete soportando. Se trata de que si te afectaron, tienes que perdonar,
porque es un asunto de relación entre tú y Dios y porque es por salud propia. ¿Qué hubiera pasado si todos hubieran perdonado a sus enemigos? Dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No deis lugar al diablo. La palabra topos. No le des un espacio en tu corazón. No le des como un terreno, como una guarida, como una trinchera al diablo. Eso es lo que significa. Entonces la amargura, el enojo, la falta de perdón le abre la puerta al diablo. ¿Y qué va a hacer? No te va a hacer cosquillas. No te va a hacer cosquillas en los pies. Va a intentar secar tu corazón. Va a intentar despedazar tus pensamientos. Va a intentar tenerte con el pie en el cuello hasta que no creas y camines en el perdón que el Señor te ha mandado. ¿Saben ustedes que el sarcasmo manifiesta amargura? Como la persona no se puede defender y no puede atacar directamente, se vuelve sarcástica. No levanten la mano. ¿Por qué la gente se burla? La burla es un tipo de sarcasmo. Piensen en eso. ¿De qué manera puedo combatir algo que me estorba para experimentar la gracia de Dios? Perdonando. Acuérdense, el perdón se trata de Dios y yo, no de los demás. Así de fácil, Dios, yo decido perdonar a esta persona por todo lo que me hizo y me siento así y me siento de esta manera y el único que me puede reparar y arreglar eres tú, Señor. Y el Señor nos va a arreglar. Y a final de cuentas Dios se va a hacer cargo de las personas y va a hacer lo que Él sepa que es justo con las personas. Había un peligro que estaban corriendo esas personas. Una persona amargada no puede experimentar, no es sensible al amor de Dios. Entiende el amor de Dios, pero no puede disfrutar del amor de Dios. Y aun cuando Dios me ama, sí, Dios me ama, pero es que el mundo, pero es que esas personas, pero es que no da limita la capacidad para poder disfrutar del amor de Dios. Y sin el amor del Padre, sin el amor de Dios, ¿saben una cosa? No se puede vivir. No hay manera. Lo único que puede vencer el temor es el amor de Dios. El verdadero amor echa fuera el temor. Porque cuando hay temor, el amor de Dios no ha sido perfeccionado en nuestros corazones. El amor de Dios es lo único que puede limpiarnos y darnos la victoria sobre la amargura. Son las únicas dos puertas o las principales puertas que aunque tú no andes en pornografía, aunque no andes de borracho, aunque intentas tener una relación con Dios, esas son las únicas dos puertas que pueden darle acceso al daño que el diablo quiere proporcionarnos. Una falta de perdón, entonces, limita mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque el no perdonar significa que no tengo el corazón que Dios ha tenido para conmigo. Lo leímos en esa parábola. No los va a perdonar su Padre si ustedes no perdonan de corazón. El perdón no es solamente decido perdonarte, que Dios te bendiga. El perdón envuelve todas las áreas de mi ser, mi mente. ¿Por qué perdono? Porque mis emociones yo no las gobierno. ¿Saben ustedes eso? Nadie puede gobernar sus emociones. ¿Cómo se gobiernan las emociones? ¿Cómo las gobierna el Espíritu Santo las emociones? A través del pensamiento, a través del razonamiento, a través de lo que yo pienso. Si yo no quiero enojarme, mira, dile a alguien, no te enojes, no, vas de cuenta que le diste un moquete, ¿sí o no? No volteen a ver a nadie. No. Cuando yo entiendo, Dios me perdonó. ¿Y qué te perdonó? Hablemos de la Biblia. David era justo, David era salvo, ¿se acuerdan?
Bienaventurado aquel a quien que no es inculpado de pecados, decía David. Lo cita Pablo en Romanos capítulo 4. David era un hombre que tenía una relación con Dios, era el salmista, el cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ese hombre hizo las peores cosas que se podrían pensar. ¿Qué le perdonó Dios a David? Rebeldía, su soberbia. Manda a contar los soldados. No, rey, no. Manda a contar los soldados. No, y dile que no a David. Y fueron y contaron. Le dijeron, mira, que Dios te multiplique, pero no necesitas. Bueno, hasta Joab le fue. Imagínate, Joab. Le dice, Davidcito, aliviánate. ¿Y qué hizo David? ¿Qué pasó como consecuencia? Se le muere la mortandad sobre el pueblo. Y él cargaba con la culpa, con la responsabilidad. ¿Y Dios lo perdonó o no? ¿Cuántas veces hemos cometido o hemos tomado decisiones que arrastramos a nuestra familia? Como mujer, como hijos, como esposos, como padres. ¿Cuántas veces hemos ofendido a gente? Y eso se da mucho en la familia, ¿no? Dice la esposa, es que yo estaba enojada, pero ¿y cuando él me hace enojar? O al revés, el esposo, ¿no? Disculpando nuestros pecados. Y dices tú, pero te ha perdonado Jesús todo eso. Dios te ha perdonado eso y nosotros no podemos perdonar a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos perdonar? Porque nos creemos Dios. Porque nos creemos, somos nuestros propios ídolos. ¿Cómo me ofendió? A mí se atrevió a meterse conmigo. Te crees más que Dios. Aunque a veces ni siquiera lo entendemos, ¿eh? Cuando decimos, mira, yo vengo de la calle, venía todo arrastrado, maltratado, y el Señor me bañó, y el Señor me vistió. ¿Quién soy? Pues soy un hijo de Dios perdonado por pura gracia. Tengo que perdonar. Yo no soy Dios. Decía Pablo, no han soportado hasta la sangre combatiendo al pecado. A nosotros no nos costó la vida el pecado de otros. Y aún, porque hay casos graves, aún cuando hubiera pasado algo así, en Cristo tenemos el poder para perdonar. Él capacita para recibir el perdón. Él capacita para dar el perdón. Entonces, esas personas, les dice Jesús, tienen la promesa, tienen la seguridad de que lo que hagan, el Padre se los va a perdonar. Solamente sean ustedes igual como Dios es con ustedes, sean con las demás personas. Perdonen a todos los demás. Entonces el Evangelio se trata de un perdón continuo. Yo no sé cómo sea su vida y tampoco me tengo que enterar. El único que perdona, o bueno, el único que puede cambiar la vida y es el juez, es Cristo, es Dios. Pero ¿de cuántas cosas te ha perdonado Dios? Porque tú te convertiste y a lo mejor 2 segundos estuviste limpio. Es más, ¿quieres como Pedro? ¿Cuántas veces? 2 meses, 1 año, que no volviste a pecar. Mira, no es cierto, pero te la compro. Pero a partir de ese momento, ¿cuántas cosas no has hecho? ¿Cuántos engaños? ¿Cuántas verdades a medias? ¿Cuántos robos? ¿Cuántas violencias? ¿Cuántas injusticias? ¿Cuántos maltratos? ¿Cuántos excesos? ¿Cuántos abusos? ¿Cuántas cosas hemos hecho? Pues lo hermoso es que hay perdón diario, gracias a la sangre de Jesús. De manera que no tienes que cargar con la culpa y el diablo venir a hacerte pedazos con la culpa y hacerte creer que eres un maldito, un miserable, que mereces pagar todo lo que has hecho y que tu familia va a heredar. ¿Y por qué no? Porque Jesús se hizo maldición por nosotros.
Tenemos perdón. Lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Venir delante del Señor, confesar mis pecados. Es con Dios. Si Dios pone en tu corazón decir, mira, es que yo hice esto y esto, hay chance de perdón, hay esto, bueno, nadie puede juzgar, solo Dios. Lo que sea, Dios lo perdona. Todo. Jesús perdonó, aunque Pedro dijo, ni lo conozco. ¿Sí o no? Y a lo mejor tú y yo no hemos dicho, ni lo conozco, con palabras, pero hemos estado en lugares donde nadie reconoce que somos cristianos. ¿Por qué será? Porque nos calentamos en el fuego del mundo, nos calentamos en el fuego del pecado. Somos bien mundanos. ¿Qué nos diferencia del mundo? Somos muy carnales. Me mueven mis emociones. Yo soy así porque así soy. Debo ser como Jesús. Si Jesús nos perdona todo, no salgas de este lugar cargando culpa. No salgas de este lugar con la misma amargura. No salgas de este lugar con toda esa basura, esa suciedad que causa la falta de perdón. Sal libre, sal confiado, sal seguro de que tus pecados eternamente, pero también temporalmente, son perdonados. Eres libre. No le debes nada a nadie, porque Jesús pagó en la cruz nuestros pecados. Si eres hijo de Dios, vive como Jesús. Sé santo, pero también recuerda, necesitas perdonar a los de afuera. Por bien tuyo, por bien del nombre de Jesús, aún por bien de aquellas personas. ¿Cuántas personas tuvieron que perdonar a Pablo? Pablo mató no dice que él fue el asesino, pero él consintió, y eso sí lo dice la Biblia, cuando mataron a Esteban, y dice la Biblia que él iba y arrastraba a las mujeres, a los hombres, a la cárcel, y que le tenían pavor, no en algún lugar, en toda Judea, en Jerusalén, a Damasco. Imagina tú, no se conformó, a Damasco iba para agarrar a los cristianos y meterlos a la cárcel o hacer lo que tuviera que hacer, y tenía la autoridad. ¿Cuántas personas y cuántas familias tuvieron que perdonar al apóstol Pablo? Muchas veces podemos fallar, nos van a fallar, pero ¿se trata de qué? ¿De mí? Se trata de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te pido que en este momento tu Santo Espíritu pueda tocar el corazón de mis hermanos, porque así como hace 2000 años había mujeres que sufrieron abusos, atropellos, violencia, menosprecios, rechazos, maltratos, así como hubo huérfanos por abandono o porque mataron a sus padres, así como hubo hombres que vieron cómo mataron a sus esposas o abusaron de sus esposas, así como hubo familias que fueron despojadas de lo que tenían. Hoy, Dios, en medio de tu pueblo hay muchas personas, o habemos muchos, que sufrimos diferentes cosas. Y el sabernos perdonados es hermoso, pero cuando nos dices, tienes ahora que perdonar, muchas veces viene el dolor, viene el recuerdo, viene el sentimiento de venganza, viene el sentimiento de tristeza o el sentimiento de temor de aquellos momentos y aquellos abusadores. Te pido, Señor, que restaures el corazón de los que estamos aquí y de aquellos que puedan escuchar este mensaje.
Porque la buena noticia que tú das, Señor Jesús, es que podemos, Dios, podemos ser libres de ese peso. Porque la amargura, porque el enojo, la falta de perdón, produce también muchas veces desesperanza. Porque produce muchas veces estar llenos, arder en ira, tener explosiones emocionales que dañan otras personas y que nos siguen dañando a nosotros y que estorban nuestra relación contigo. El Evangelio habla de que podemos ser librados y sanados del dolor, del enojo, de la venganza que hay en nuestro corazón, de la tristeza. Y muchos dirán, es que ¿por qué pasó esto en mi vida? Porque este mundo es pecador, porque este mundo es malo, porque este mundo se echó a perder y porque experimentaste lo que es vivir sin Dios, porque experimentaste que sin Cristo, lejos de Cristo, aún dentro de tu familia podías sufrir, alrededor de tu familia y en la sociedad. Hay gente que ha sufrido más que nosotros, hay gente que ha sufrido menos. Pero en este momento concéntrate en tu sufrimiento, en tu corazón y tu relación con Dios. No se trata solo de ti, se trata de que Dios quiere sanarte. Y esa sanidad resulta cuando tú entiendes el principio del perdón. El día de hoy entiende lo que Jesús le mandó a esas personas. Perdonen para que puedan ser perdonados. Perdonen para ser libres de esa prisión en la que están. La amargura no deja disfrutar. El miedo no deja disfrutar. Y el día de hoy, en el nombre de Jesús, por la obra de Jesús, puedes ser sanado y puedes ser libre. No me tienes que decir a mí a quién perdonas. No tienes que salir e ir a buscar a la persona y decirle, ya te perdoné. Esto es entre tú y Dios. Así que deja que el Espíritu Santo te muestre a quién hay que perdonar. Y toma la decisión. Y tal vez tendrás que decirle a Dios, pero es que perdonar significa perder. Sí, ya perdiste. Perdonar significa ver que tengo una cicatriz cada día y decir, no me debes nada. Sí. Perdonar significa que seguiré teniendo las consecuencias. Tal vez sí, pero significa que tu corazón estará libre y que la gracia de Dios restaurará tu alma. Tal vez solamente te hirieron con palabras, pero las palabras son como golpes de espada. Tal vez lo que más te ha herido es que nunca has recibido la aceptación o una buena palabra de parte de alguien que amas y que es importante para ti. Tu esposo, tu esposa, tu padre, tu mamá, quien sea. Entrégaselo al Señor. Tienes que entregar tu dolor. No te aferres, no lo abraces, suéltalo. No te ha hecho bien tenerlo. Mientras oras ahí en lo íntimo con Dios, nosotros adoraremos. Suelta, entrega todo, entrégate.
casa me dirás. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón. Anhelo, Dios, solo a Cristo yo me rindo, todo se le entrego a Él, para siempre en Él confío, a su lado viviré. Solo a Cristo yo me rindo, todo se le entrego a Él, para siempre en Él confío, a su lado viviré. Ahora te invito a que, por amor a Jesús, en el nombre de Jesús, decidas soltar al que te ofendió, al que te hizo daño, al que te hirió, y no porque te pida perdón, sino por el amor que Dios te tiene. Porque Dios ya te perdonó tus pecados eternos. Y porque a partir del momento en que Él te salvó, ha sido un ciclo de equivocaciones, de pecados, en los que Dios te ha estado perdonando. Que cada mañana te levantas y le dices: Padre, perdóname si hubo un mal sueño, si hubo un mal sentimiento, si pequé durante la noche. Y antes de dormir le dices: Señor, otra vez estoy aquí, otra vez para que me laves los pies, otra vez para que limpies mi corazón, otra vez, Dios, para que no haya estorbo entre tú y yo. Otra vez estoy aquí para que puedas renovar tu perdón, para disfrutar de tu gracia y de tu amor. Y cuando llegues a casa y recuerdes a muchos de tus enemigos, en ese momento, piensa que es Dios recordándote que debes perdonar a esa persona, porque se trata de tu relación con Dios y se trata de la obra de Cristo en ti. Y si hay algo que te tiene atorado o atorada, si hay algo que tú hiciste ya como creyente y que te sientes culpable porque tal vez no solamente ofendió a Dios, dañó tu vida y trajo consecuencias sobre tu familia, al día de hoy puedes experimentar las consecuencias de esos pecados, los que sean. Ahí en tu lugar solamente dile: Señor, no los puedo pagar, y no me pides que los pague. Solamente me pides que te los confiese. Me pides que te confiese
que quise pecar, que hice lo malo. Pídele al Señor ese perdón. Y cree en lo que dice su palabra. No te lo estoy prometiendo yo, Él lo dice. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Si tú se los confiesas en este momento, no es lo que sientas, es que Él te perdona. Y además de perdonar tus pecados, dice, te limpiará de toda maldad. Y podrás salir de este lugar libre de la culpa y feliz. Feliz. Feliz porque es el perdón divino. Porque no hay culpa. Porque el diablo no tiene derecho a hacerte daño. Porque no estás maldito. Porque Jesús pagó. La maldición la cargó Él. Entrega tu vida a Jesús. No importa lo que hayas hecho. Eso es lo maravilloso del Evangelio, que el perdón de Dios abarca todo. Es eterno. El amor de Dios es eterno. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. La gracia de Dios es inagotable. Somos perdonados. Vive perdonado. Créete perdonado. Lo dijo el Señor. Y vive perdonando. Vive libre. Vive libre. No cargues. No dejes que tu corazón se pudra. Se envenene. Se deprima. No dejes que tu corazón se manifieste rebelde. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tu Santo Espíritu siga obrando, siga trabajando en el corazón de los que estamos aquí. Guíanos al arrepentimiento, restaura nuestra alma. Guíanos a perdonar y restaura nuestra relación contigo. Confiamos en ti. Gracias por tu palabra y tu perdón. Somos libres de toda atadura y de todo ataque del enemigo. No tiene derecho. No tenemos por qué estar enojados con la vida y con el mundo. Somos libres por Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por esta palabra. Prospérala en el corazón de todos. Y que muchas personas puedan venir y disfrutar del Evangelio, que es Cristo nuestro Salvador. Que este mensaje pueda ser usado por ti para llevar restauración, renovación, reconciliación, vida eterna a muchos hogares, a muchos matrimonios, a muchas iglesias, en muchos corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les siga dando paz. Muy bien, hermanos, vamos al devocional de los tiempos de los diezmos y ofrendas, y quiero leerles Mateo 6 del 1 al 3. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno,
Aquí el Señor Jesucristo está dando una instrucción, una enseñanza a sus discípulos. Usa esta palabra que es algo así como una caridad, como un apoyo, digamos, de fraternal. Y bueno, pues hemos escuchado varias veces del pastor que en este tiempo histórico en Palestina había mucha necesidad y mucha pobreza. Tenemos también que recordar que esos actos de caridad, esos actos, digamos, sociales de servicio, eran independientes de lo que la ley marcaba. Porque la ley marcaba diezmos, ofrendas, primicias y muchas contribuciones según las personas hubieran prosperado y las épocas del año y las fiestas. Entonces era algo aparte de lo que estrictamente la ley marcaba. Pero miren, aquí cuando Dios hace el Señor Jesucristo da esta enseñanza, dice la primera frase: cuando tú des limosna, cuando tú des tus diezmos, digamos que está infiriendo que lo hacemos. Cuando tú lo hagas, no seas como los hipócritas, porque hay personas que lo hacen para ser vistos de los hombres. Entonces, de alguna forma podemos entender una vez más que es algo que espera Dios de nosotros. Y si vemos todo el Antiguo Testamento y ya en el Nuevo Testamento, cómo Dios constantemente nos da esa orden, esa instrucción de que nosotros proveamos para su reino. Es una orden que Dios le da a sus discípulos, a la iglesia. Y miren, aquí Dios está hablando, dice: no des tus aportaciones, dice, delante de los hombres para ser visto, hazlo en secreto. ¿Qué quiere decir? Que es un asunto entre Dios y nosotros. Es algo privado, es algo que Dios tiene que disertar con nosotros y es una forma de adorar a Dios y es algo que tiene que producir Él. Pero hay algo que también, digamos, infiere. Dice, para que tu recompensa sea, tú que lo haces en secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Entonces, ¿qué está diciendo Dios también? Que esperamos una recompensa. No, miren, Dios es bueno, primero nos da una orden, nos explica, porque pues dice hay necesidades para su reino, nos hace entender, nos dice, mira, el contexto lo requiere, en el reino de Dios el ministerio también es algo que tenemos que soportar nosotros, pero también nos premia, dice, mira, vas a tener una recompensa en público. Las personas hacen una comparación, había gente que daba su dinero y que tenía una recompensa en este mundo y que hacía tocar la trompeta y que la recompensa era ser vistos de las demás personas y que la demás gente dijera, oh, wow, ¿no? Se ganaran, digamos, un poco de aprobación o admiración o reconocimiento o algo así. Y Dios decía, bueno, esas personas ya tienen su recompensa. Pero nunca deja de hablar Dios de la recompensa que podemos tener si lo hacemos fielmente. No dice, bueno, perdón, ellos se llevan su recompensa en este mundo y ni modo, y tú hazlo y te callas y así es. No, Dios dice, vamos a tener una recompensa. Y vean, el Padre Celestial dice, vas a tener una recompensa en público. Pues de algún modo no es que Dios haga una ceremonia como en el comportamiento de las otras personas y que diga, no, pues vamos a reconocer todos que mi discípulo es muy fiel en sus diezmos y ofrendas. Pero la forma en la que Dios nos puede bendecir y promete que lo va a ser notoria. No vamos a poder, digamos, no se va a poder esconder. No es que Dios diga, bueno, pues hay poquito, ¿no? O sea, va a ser algo tan abundante que Dios va a glorificarse en esa provisión que nos va a dar. Entonces, vamos a orar, vamos a tener eso en mente, vamos a ponerle delante de Dios nuestros diezmos y ofrendas y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú nos amas. Te damos gracias porque nos has salvado y depositas esa responsabilidad de proveer las necesidades de tu reino en tus discípulos, en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque de antemano ya nos diste recursos para que nosotros seamos fieles con nuestros diezmos y ofrendas, porque dices tú, nadie puede darle a Dios algo que primero no haya recibido. También te damos gracias, Padre, porque nos explicas que hay necesidad, porque nos muestras en la Biblia, en el tiempo de Jesús, que había personas pobres, que habían personas que tenían más necesidad que otras, que habían personas que tenían más recursos que otras, que Jesús se sostenía y todo su ministerio se desarrollaba a través de las aportaciones de sus discípulos. Y también te damos gracias, Padre, porque nos prometes que nos vas a recompensar.
Dices tú que va a haber una recompensa eterna, que es invaluable, que ni siquiera podemos apreciarla, que ni siquiera podríamos hacer una cuenta y decir nos va a tocar tanto. Y también nos haces ver que esa recompensa es eterna, que no es perecedera, que no se acaba. Decías tú, hagan tesoros en el cielo donde son intocables, donde no van a tener fin. Y también dices que vamos a tener una recompensa pública, que vas a bendecirnos a la vista de nuestro prójimo. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das para adorarte, y te suplicamos que también conmuevas nuestro corazón para que seamos fieles en esta responsabilidad. Te bendecimos porque si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y también te pedimos, Padre, y te damos gracias porque vas a proveer y vas a multiplicar tus recursos, y te pedimos que le des sabiduría a los administradores y que tú te manifiestes y te glorifiques en nuestra obediencia. Gracias porque eres bueno, te amamos. En nombre de Jesús entregamos nuestro corazón y nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Bueno, si ustedes a distancia quieren participar de este ministerio, en nuestras redes sociales vienen los números de cuenta para que ustedes lo puedan hacer a través de depósito o de transferencia. Y bueno, pues vamos a continuar con el servicio. Muchas gracias.